salvación. Y por eso vamos a seguir hablando acerca del reino de Dios, ese reino tan hermoso y ese reino tan inconmovible que necesita establecerse en nuestra vida. Pero no podemos hablar del reino de Dios sin hablar del arrepentimiento. Y hoy vengo a hablarle un tema que no es popular dentro de la iglesia, que ha dejado de ser popular también en muchos servicios de jóvenes, pero que lo necesitamos. Porque ¿cuántos de los que estamos aquí lidiamos con cosas en nuestra vida que nos alejan de la voluntad de Dios? ¿Cuántos tenemos malos hábitos? Todos tenemos malos hábitos. Todos tenemos áreas que corregir en nuestra vida. Por eso a la gente no le gusta ir a la iglesia o abrir su Biblia, porque se siente confrontado por Dios. Pero cuando Dios te confronta, quiero darte una noticia. Es porque Dios cree que tú puedes cambiar y que tu vida puede mejorar. Que lo que estás viviendo hoy no determina tu futuro. Hay algo mucho mejor para ti. Y Dios quiere hoy confrontarnos y hablar a nuestro corazón. Pues no es para que grite, pero sí es para que ponga atención, es para que le diga al que está a la par, si miras que me estoy durmiendo, cambie. Porque muchas veces estamos dentro de la iglesia, estamos cansados de nuestras actividades, pero también quiero decirte algo. Satanás siempre busca cansarte para que no escuches la palabra, porque la palabra tiene el poder de cambiar tu vida. La palabra tiene el poder de cambiar tus pensamientos y la palabra tiene el poder de cambiar tus hábitos. Así que no se duerma hoy y dígale al que está a la par, te voy a piscar, te voy a dar un machetazo si te estás durmiendo. Así que vaya conmigo a Romanos en su capítulo 1 y vamos a leer mucho. Vamos a leer en Romanos 1, 18 al 32, en la traducción El Mensaje. Yo sé que usted tiene su Biblia, la Reina Valera, pero lo vamos a leer en la traducción de El Mensaje. Vamos a hablar acerca del arrepentimiento, porque cuando Jesús empieza su labor ministerial y empieza a predicar, algo que Jesús empieza a decir es: arrepiéntete, porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Y cuántos creemos en esta tarde que el reino de los cielos está en este lugar? ¿Cuántos creemos que el reino de los cielos ha llegado a nuestra vida? Pues entonces el Señor Jesús nos dice: arrepiéntete. ¿De qué nos tenemos que arrepentir? Pues hay muchas cosas que hay dentro de nuestro corazón. Hay cosas que no las hablamos, no las decimos, pero están. Y todo exceso alguna vez empezó como una práctica habitual, algo inofensivo, pero después se va saliendo de las manos. ¿A cuántos se les ha salido algo de control? Empezaste haciendo algo tal vez que creíste que no iba a afectarte tanto, pero de repente, con el paso del tiempo, con el paso de las semanas, con el paso de los meses, eso es algo que se te salió de las manos por completo. Entonces todo exceso inicia así, con una práctica habitual, y empieza en el versículo 18, estará en la pantalla, y si no pues me va a escuchar, pero bueno, empieza en el 18 y dice: pero el disgusto enojado de Dios erupta a medida que se acumulan actos de desconfianza humana y malas acciones y mentiras, a medida que la gente trata de poner un hangar sobre la verdad. Pero la realidad básica de Dios es bastante clara. Abre los ojos y ahí está. Al echar un vistazo largo y reflexivo a lo que Dios ha creado, la gente siempre ha podido ver lo que sus ojos como tales no pueden ver. El poder eterno, por ejemplo, y el misterio de su ser divino. Así que nadie tiene una buena excusa. Lo que sucedió fue esto: la gente conocía perfectamente bien a Dios, pero cuando no lo trataban como a Dios, negándose a adorarlo, se trivializaban en tonterías y confusión para que no les quedara sentido ni dirección en sus vidas. Fingieron saberlo todo, pero eran analfabetos con respecto a la vida. Cambiaron la gloria de Dios,
que tiene el mundo entero en sus manos por figuras baratas que puedes comprar en cualquier puesto de carretera. Así que Dios dijo, en efecto, si eso es lo que quieres, eso es lo que obtienes. Y no pasó mucho tiempo antes de que vivieran en una pocilga manchada de suciedad, sucia por dentro y por fuera. Y todo esto porque cambiaron al verdadero Dios por un Dios falso y adoraron al Dios que hicieron en lugar del Dios que los hizo. El Dios al que bendecimos, el Dios que nos bendice. Peor seguido, al negarse a conocer a Dios, pronto tampoco sabían cómo ser humanos. Las mujeres no sabían cómo ser mujeres. Los hombres no sabían cómo ser hombres. Sexualmente confundidos, abusaron y dimularon mutuamente, mujeres con mujeres, hombres con hombres, toda lujuria sin amor. Y luego lo pagaron. Oh, cómo lo pagaron. Vacíos de Dios y amor, desgracias impías y sin amor. Y como no se molestaron en reconocer a Dios, Dios dejó de molestarlos y los dejó sueltos. Y entonces se desató todo el infierno. Maldad desenfrenada, agarrar y agarrar, apuñalar por la espalda viciosamente. Hicieron de la vida un infierno en la tierra con su envidia, con asesinatos desennuados, disputas y trampas. Míralos, mezquinos, venenosos y con lengua de tenedor, matones, fanfarrones, insoportables bolsas de viento. Siguen inventando nuevas formas de destruir vidas. Dejan a sus padres cuando se interponen. Estúpido, viscoso, cruel, de sangre fría, y no es como si no lo supieran mejor. Saben perfectamente que están escupiéndole en la cara a Dios y no les importa. Peor, dan premios a aquellos que hacen mejor las peores cosas. Esta palabra, si usted la lee, obviamente viene a pegarnos y a tocarnos, porque no está hablando de un vecino, está hablando de nosotros y de nuestra condición. Hoy usted lo puede ver en el mundo. La gente se ha entregado a pasiones vergonzosas. Hoy la gente no tiene vergüenza de su pecado, al contrario, lo muestran con libertad, creyendo que esa es su verdad. Hay gente que no se avergüenza de ser homosexual, pero usted y yo muchas veces nos avergonzamos de ser cristianos. Hay gente que no se avergüenza de su orientación sexual, pero muchos en la iglesia se avergüenzan de testificar el poder de Dios. Y hoy vivimos en un mundo tan al revés, tan lleno de destrucción, tan lleno de miseria, tan lleno de falsedad. Y estamos aquí en la iglesia y decimos, pero eso es con el que está afuera, ¿no? Eso es con nosotros. Hay áreas en nuestra vida que están en cautividad. ¿Y sabe qué es lo más impactante de esta palabra? Es que dice que Satanás no los entregó a sus pasiones vergonzosas. Fue Dios el que los entregó a estas pasiones vergonzosas. Hartaron tanto a Dios diciéndole, yo quiero esto. Es que así es como yo lo quiero. Y Dios viene y dice, si es lo que quieres, es lo que tú tienes. Es que, Señor, es que yo quiero a este hombre guapo, alto, bien musculoso, pero más borracho que la palabra. Pero te pega. Bueno, tal vez no te mete el manotazo, pero te pellizca. Pero es que lo hace porque yo me porté mal. Bueno, eso es lo que tú quieres, eso es lo que tú tienes. Y muchas veces nosotros venimos y nos ponemos en esta posición de Señor, dame, Señor, yo quiero esto, a pura ley yo quiero esto. Y no te das cuenta que hay cosas que Dios no te da porque te quiere guardar. Hay cosas que Dios no permite que sucedan en tu vida porque Él te quiere guardar. Él quiere guardar tu inocencia, Él quiere guardar tu llamado, pero estamos de necios. Señor, dámelo. Señor, dámela, yo la quiero. Esta tiene que ser mía.
Y el Señor no te la quiere dar porque te va a destruir, porque te va a apartar del propósito, porque te va a apartar del llamado. Entonces en el versículo 24, si usted tiene la Reina Valera, dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Quiero que leas el 25, que dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Yo quiero decirte que si de algo nos tenemos que cuidar hoy en día, es de no entregarnos al pecado en bandeja de plata. Si algo tú tienes que cuidar, es no entregarte al pecado y no entregarte a Satanás como en bandeja de plata, porque el pecado viene y tiene consecuencias eternas en nuestra vida. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Y te tengo una noticia: hay alguien que quiere que tú mueras. Hay alguien que quiere que tú seas destruido. Hay alguien que quiere que tú mueras en ese pecado. Pero también te tengo una noticia: hay alguien que quiere darte salvación. Hay alguien que quiere darte una mejor vida. Hay alguien que quiere que camines en el propósito que diseñó para ti. Hay alguien que quiere tu bienestar, y ese es Cristo Jesús. Por eso entonces viene Jesús y mira cómo está el mundo. Y lo dice la palabra: lleno de inmundicia, de porquería, de suciedad. Es que uno nunca sabe qué tan difícil es dejar el pecado hasta que lo intenta. Tú no sabes qué tan difícil es dejar de ser orgulloso hasta que empiezas a intentar ser más humilde. Tú no sabes qué tan difícil es dejar la inmoralidad sexual hasta que de verdad tú le pides a Dios que te saque de ese lugar de cautiverio. Porque no estamos hablando aquí de cosas que no pasan dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia hay gente que se masturba aún. Hay gente que ve pornografía aún. Hay gente que tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio aún. Y se te ha predicado, pero es algo que te cuesta. Es algo que nos cuesta a todos. Porque el pecado no es tan sencillo de dejar. El pecado, otra vez te digo, tiene sus consecuencias. Y Satanás busca manchar a esta generación. Busca que estés atrapado, sucio en todo lo malo que se pueda, para que no explotes tu potencial, para que no encuentres tu identidad. Porque un joven que conoce su identidad, alguien que sabe cuál es su llamado, alguien que sabe cuál es su propósito y alguien que sabe cuál es la asignación que tiene en esta tierra, no cede tan fácilmente al pecado. Y lo encontrás con Jesús. 40 días de ayuno y oración. Estaba cansado físicamente. Tenía hambre. Tenía algo que necesitaba ser suplido. Pero no se dejó llevar por las palabras de Satanás. Y demostró que sí se puede ser firme en medio de una generación que no cree en la santidad. Que sí se puede ser firme y se le puede decir no al pecado, aun cuando los demás lo practiquen. Que sí puedes pararte y decir: escrito está. Y Jesús lo sabía. Y Jesús confrontó a Satanás con la palabra de Dios. Y yo quiero decirte algo el día de hoy. Es tiempo de que como jóvenes nos arrepintamos. Es tiempo que hoy todos los que estamos aquí, desde el más pequeño hasta el más grande, nos arrepintamos. Porque el reino de los cielos ha llegado. Y donde está el reino de Dios que da vida, no puede quedarse en lugares de cautiverio y en lugares de oscuridad. Cuando Dios llega a una vida, no la llega a robar, no la llega a destruir. El propósito que Dios llegue a tu vida no es para que tú vivas una vida en pobreza. Por eso es que un día tú eres pobre, un día estás en escasez, pero te encuentra el reino de Dios y al instante eres prosperado, eres bendito, porque donde llega el reino todo cambia. Por eso un día estás ansioso,
ansioso, un día tienes esa tristeza profunda, esa desesperanza que no sabes, no encuentras el sentido de por qué te sentís tan triste, pero un día llega el reino de Dios. Y entonces tu tristeza se convierte en gozo, tu llanto se convierte en alegría, empezás a vivir en plenitud porque tu gozo no depende de las circunstancias externas, depende de Cristo Jesús. Y la gente dice, ¿cómo puedo estar feliz? Es que el reino de Dios llegó a mi vida, el reino de Dios me cambió. Cuando tal vez alguien dijo, este nunca se va a graduar de la universidad, este nunca va a poder cumplir su sueño, pero viene el reino de Dios y resultas con tu título, resultas con tu maestría, resultas con tu doctorado si querés, porque el reino de Dios cuando llega a una vida la cambia para siempre, la cambia. Es inevitable que tu vida cambie cuando el reino de Dios llega. Es que es inevitable que tu vida cambie cuando Jesús viene. Por eso es que hemos visto aquí jóvenes que han venido en una condición, pero llegaste a esta casa, te conectaste con la visión de esta casa, el reino de Dios se estableció en tu vida y tu vida cambió por completo. Tenías un negocio pequeño, hoy tienes una empresa. Antes no salías ni de San Marcos y ahora viajas en avión para otro país. Es que eso es lo que hace el reino de Dios, cambia vidas. Pero para que cambie tu vida, tienes que dejar que ese reino inconmovible desplace la oscuridad, desplace el pecado. Que dejemos de hacer prácticas que naturalmente satisfacen, pero espiritualmente nos tienen muertos. ¿Cuánta gente hay en la iglesia? Está muerta espiritualmente. O sea, tú caminas, tú estás respirando, tus pulmones están bombeando oxígeno, pero espiritualmente estás muerto. Por eso no sientes la presencia de Dios. Por eso estás en un lugar donde Dios está, pero te quieres ir, porque no aguantas, no puedes discernir que su presencia está. Hay un tiempo hermoso en la casa de Dios, pero no es, la muerte espiritual hace que estemos indiferentes. Y Satanás no tiene que hacer mayor cosa, solo darte algo para que estés indiferente, cargas, afanes en tu vida para que estés indiferente, y ahí ganó terreno, ahí ganó ventaja. Porque la gente no quiere a Jesús, porque la gente no quiere la iglesia, porque les gusta su pecado. Hay gente que yo he tenido la oportunidad de convencer y dice, es que si me bautizo voy a tener que dejar de escuchar Morat, de escuchar a Cristian Nodal. ¿Qué más escuchas? Taylor Swift, para los que son más gringos. Y para los del rancho, la Sonora Dinamita. Y me cuesta, yo no quiero dejar la música, yo no quiero dejar esto, porque me gusta, me satisface, naturalmente te satisface un momento. Pero hay prácticas que nos llevan a la muerte, hay pecados que nos llevan a la muerte y no nos damos cuenta. Pero Satanás ha envenenado tanto nuestro corazón y ha cauterizado tanto nuestra conciencia que estamos muertos en vida. ¿Usted conoce a ese tipo de personas? Brillantes, mentes brillantes, con dones increíbles, talentos increíbles, bueno para estudiar, pero hoy en día tirado en una calle porque el alcohol hizo estragos en su vida. ¿Conoce usted ese tipo de personas? Gente que empezó, le digo, un exceso, empiezan una práctica habitual. Abrí la computadora a tal hora de la noche o mi teléfono, me apareció una imagen, pero yo puedo con esto, no pasa nada. Pero después vuelves a abrir esa página, después te terminas masturbando mientras miras esa página. No es que solo es un beso, no pasa nada, una caricia, no pasa nada, pero después una cosa lleva a la otra, una cosa lleva a la otra. Te terminas envolviendo en prácticas que te alejan de la voluntad de Dios. Es que solo es un cigarro. De verdad, mire, me cuesta, pero ya voy a tratar de no fumar diario. Pero cuando miras es una caja diaria.
de cigarro. Es una copita, no pasa nada, una copita, yo aguanto. Con 4 me embolo, pero con una no. Y no estoy haciendo nada mal. Pero una te lleva 2, te lleva 3, te lleva 10, te lleva 20. Hay gente que no puede salir de esa condición en su vida. ¿Tú crees que Dios te diseñó para que el alcoholismo sea tu estilo de vida? ¿Tú crees que Dios te diseñó a ti para vivir una vida pobre y en escasez? ¿Tú crees que Dios se tomó tanto tiempo para hacerte, para que vengas a este mundo a ser esclavo del pecado? ¿Tú crees que el Dios del universo, el que te ama tanto, te trajo a esta tierra a vivir un infierno? ¿Tú crees que ese Dios sobrenatural, que es tan grande, más grande que los cielos y la tierra, dijo: yo voy a traer un día a mi hijo para que pase las peores penas de su vida? ¿Tú crees que ese Dios que nos diseñó, esa es la clase de vida que quiere para nosotros? En ningún momento. Por eso envió a su Hijo Jesucristo, porque te ama tanto que te vio en lo más horrible de tu vida, en el hoyo más profundo de tu vida, en la escasez más horrible de tu vida, y dijo: yo tengo que mandar a mi Hijo Jesús, porque yo los amo tanto que yo no quiero que se queden en esa condición toda su vida, roto, sin esperanza, deprimido. No te quiero así, no te diseñé así. Te quiero próspero, te quiero sano, te quiero restaurado. Quiero que disfrutes la vida que he diseñado para ti. ¿Tú crees, mujer, que Dios te diseñó para darte un hombre que te golpea, que te engaña, que habla con otras mujeres pero no está pasando nada, solo le manda un emoji de un diablito y un corazón? Y una cosa lleva a la otra. ¿Tú crees, hombre? Porque no solo para las mujeres, que Dios te diseñó tan musculoso, para que tengas a una tipa? Porque no hay mujeres, a veces hay tipas tóxicas ahí que te está ahí fregando. Pero ¿para qué vas a la iglesia, hombre? No me das tiempo. ¿Verdad que sí hay? No aquí, no a otro lado. Pero tú crees que Dios te ama tanto para tenerte en una condición de esclavitud y pobreza, para que vivas en inmundicia. ¿Tú crees que el Dios que te ama tanto te diseñó para eso? Para que vivas, en porquería, en la porquería del pecado, en la suciedad del pecado. Porque el pecado es lo peor que le pudo pasar a la humanidad. Literalmente nos apartó del creador del universo, nos apartó de un Padre bueno, de un Padre fiel. Pero qué hermosa la Biblia, porque no se quedó solo en lo que entró por un hombre, sino que también por un hombre entró la redención. A través de Cristo Jesús de Nazaret entró la salvación para ti y para mí, justo para eso, para que dejemos de vivir una vida mediocre y empecemos a caminar en el reino de Dios, que es gozo, que es paz, que es vida, que es abundancia, que es prosperidad, que es cielos abiertos. Porque hay gente que se ataca y dice: es que en las iglesias o en la iglesia tal se habla de un evangelio de prosperidad, pero vea la palabra y Dios dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado, que tengas salud, que te vaya bien. Ese es el Dios que usted y yo servimos, no para vivir una vida esclavizada en el pecado. Para eso Dios no te diseñó. Otra vez voy, Dios no te diseñó para que vivas una vida mediocre. Y si algún día tú piensas que es así, arrepiéntete. Arrepiéntete, porque el Dios que está en la Biblia, el Dios al cual le servimos, es el Dios que anhela más que nadie tu bendición. Por eso otra vez te quiero recordar que Él envió a su Hijo Jesús por amor a ti, para que ya no vivas en esa esclavitud,
Hay tanta gente que vive esclava del pecado. Hay tanta gente que no cambia su mente. Y otra vez vamos a la Biblia, en el 27, y dice: y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen. ¿Sabe que una definición de mente reprobada es una mente inútil? No hay peor cosa, literalmente, que tu mente sea inútil, que tengas una mente reprobada. Y quiero recordarle al hijo pródigo. ¿Qué hace el hijo pródigo? Tiene todo, le pide la plata a su papá y le dice: me voy, quiero disfrutar de todo lo que no he podido disfrutar aquí, porque me han contado que en la casa Marqués esa onda se pone buena a la medianoche. Entonces dame plata, porque me voy a ir a bailar.